de que tenemos que poner nuestra vida en sacrificio, hacer una parte a nuestro diario vivir y buscar la dirección de Dios que es agradable y perfecta. Sino también lo que dice Santiago en el capítulo 1, que cuando nos encontremos en grandes aflicciones y tribulaciones, nosotros tenemos que producir sumo gozo, pero pidiéndole sabiduría a Dios para entender el punto en el cual estamos. Porque no es lo mismo. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios me le bendiga, Dios le guarde. Es un placer estar con ustedes para continuar con esta serie de estudios bíblicos entrenados para vencer. De verdad que estamos ya en la parte final de esta serie. Hoy vamos a ver el cuarto principio de victoria, de triunfo, de ese ciclo de la victoria del creyente, como está en Hebreos capítulo 10. Que yo le dije anteriormente que me gustaba mucho como está en el Salmo 37. Pero aquí estamos viendo tanto la esperanza, la confianza, la paciencia y la fe en base a Hebreos capítulo 10. En el día de hoy vamos a ver un solo versículo también, el verso 38. Y es una cita prestada del libro de Habacuc. Dice así, Hebreos 10:38. Mas el justo vivirá por fe, pero si retrocede, no agradará a mi alma, dice el Señor. Entonces, es muy importante este versículo bien corto, pero que dice tanto en pocas palabras. El justo vivirá por fe. Primeramente hablamos del justo como una persona que se ha arrepentido de sus pecados y no es salvo por su justicia, sino por la misericordia de Dios, el cual imputa o pone su justicia en esta persona y ahora llamado justo vivirá por fe, porque todo es por gracia y por la fe. Pero si esta persona retrocede, después de haber sido declarado justo mediante la fe, a Dios no le va a agradar. Esta cita, como dije anteriormente, es una cita directa de Habacuc, del libro de Habacuc, uno de los profetas menores, quien vivió en un tiempo donde la violencia, la injusticia y la maldad coparon a la sociedad judía. Muchos creyentes de ese entonces habían retrocedido porque no habían luchado por la fe. Sucumbieron ante el auge del pecado, sintieron que eso era demasiado para ellos y que no podrían. El mismo profeta Habacuc fue uno que se quejó amargamente. Ustedes lo pueden leer porque es un libro bastante corto de 3 capítulos, pero bien sustanciosos. El capítulo número 1 es la queja de Habacuc, y una queja hasta cierto punto con razón. El capítulo 2, Dios le habla, y el capítulo 3, este hombre está firme, esperando que Dios conteste tocante a su queja. Él se quejó amargamente de lo que estaba viviendo y de lo que estaba viendo, y decía que por ese estado de maldad la ley era debilitada y la justicia no salía según la verdad. Fíjense ustedes lo valioso que es para una familia, para una sociedad, un hombre o una mujer de fe, un niño, un adolescente, un joven que practica la fe, se convierte en una persona muy útil a la sociedad, porque incluso puede mantener sus principios y sus valores, no importa la pudrición moral que vea a su alrededor. Con una fe potente, pues uno puede sanar y curar aguas que están dañadas, que están podridas. En un mundo de caos, de problemas y de confusiones religiosas, la luz de la fe en Dios nos saca adelante sin ningún tropiezo. Pero hay otros que fluctúan y caen y otros retroceden y dan pasos atrás. En este punto nosotros no vamos a hablar teológicamente de las posiciones doctrinales que hay. La nuestra ya la hemos expuesto en varios capítulos. Nosotros creemos en una gracia de Dios
para todo el mundo, en una fe que todo el mundo la puede tener, que todo el mundo se pudiera salvar si aceptaran el Evangelio del Señor, la noticia de las buenas nuevas. Nosotros creemos que la persona, después de estar salvos, pueden caer. Aquí mismo está hablando de lo que retroceden. Retroceder en términos bíblicos no son cosas buenas. Y no es verdad que una gente justa retrocede y le va tan bien como aquel que avanza, porque dice que a Dios no le agrada. Los que se devuelven no agradan a Dios. Dios es una persona de victoria y como tal quiere que sus creyentes sean como Él es. Por eso que nosotros hemos visto en varios capítulos cómo Dios nos entrena para vencer. ¿Y cuántas veces tendríamos que mencionar el capítulo 8 de la carta a los romanos? De todos los escenarios que se presentan allí en los cuales nosotros podemos salir más que victoriosos. El mismo Salomón, cuando estaba inaugurando el templo de Jerusalén, en la versión de Segunda de Crónicas, capítulo 6, él presenta por lo menos 6 escenarios, todos extremistas, en los cuales una persona que le ora a Dios, que cree en Dios, puede salir triunfante. La victoria es un atributo posible y comunicable de parte de Dios para sus siervos. Dios no se agradó de los que no creyeron, antes bien estuvo disgustado con ellos. Habría que pensar en el agrado que siente Dios con aquellos que se sobreponen a cualquier situación con la fe puesta en Él para triunfar. ¿Recuerdan el caso de Números capítulo 14, el fracaso del pueblo de Dios en Cades Barnea? Cuando 10 espías dijeron, la tierra es buena, la tierra es como Dios dijo, pero no la podemos tomar, porque está habitada y allí hay gigantes. Mas, sin embargo, Josué y Caleb dijeron, la tierra es buena como Dios dijo, hay gigantes, hay muchos pobladores, pero Dios está con nosotros. Vamos, que la vamos a conquistar. Entonces Dios se agradó de Josué y de Caleb, pero a Dios no se agradó de los 10 espías. Tampoco se agradó de los más de 603,000 hombres de más de 20 años que siguieron el consejo de los 10 espías. Ellos volvieron atrás cuando ya estaban en la frontera misma de la bendición. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, porque estos elementos, mire, la esperanza, la paciencia, la confianza y la fe son ingredientes que todos los días nosotros tenemos que estar buscando y mantenerlo en operación para que el sistema de defensa espiritual del creyente esté siempre preparado para cualquier ataque de parte del enemigo. ¿Qué será algo que a Dios no le agrade? ¿Cómo le puede ir a aquellos que no le agradan a Dios? Dios no puede ser burlado. Él solo espera de nosotros que creamos en Él. De hecho, Dios no nos tiene que estar dando opiniones ni dándonos un resumen de lo que Él está haciendo. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer. Miren, el momento que yo estoy hablando con ustedes, Dios está haciendo algo. ¿Por qué? Porque Dios siempre tiene un plan. El mismo Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja. El capítulo 15, versículo 1 de Juan, presenta a Dios como el labrador, un agricultor que constantemente está ocupado en su labranza. Dios no es un vago. No es un vago. Dios siempre está trabajando. Es lo que quiere que creamos que Él está haciendo algo. La fe es una palabra que está relacionada con el verbo creer. Mire que en español se ven como distantes, fe y creer. Mas, sin embargo, en el idioma griego, del cual vienen las dos palabras, tienen la misma raíz. Por ejemplo, la palabra fe en griego se pronunciaría de esta manera, pistis, pistis. Y el verbo creer se diría pisteuo, pisteuo. Entonces, pistis y pisteuo se puede notar evidentemente que vienen de la misma raíz. De la misma raíz. Es como si creer fuera sustituido por la palabra feer. No existe, yo me la estoy inventando. Feer sería como tener fe, como creer.
Mas, sin embargo, no está el verbo feer, pero está el verbo creer. Y el verbo creer viene, su etimología es del verbo griego pisteuo, de esos verbos que terminan en omega. Y la palabra fe, pistis, quiere decir que la palabra fe y la palabra o verbo creer tienen la misma raíz, Dios es un ser espiritual e invisible, pero no es un Dios ausente. Porque para muchas personas, como Él no se ve, Él está ausente. Y ahí que fracasan. Y no estamos hablando de impíos, de pecadores, de mundanos. Estamos hablando de creyentes. Que estamos acostumbrados a las cosas que se pesan, que se miden, que se ven. Pero Dios es espiritual. Dios es invisible. Y a Dios lo podemos ver mediante los ojos de la fe. Por lo tanto, Él nos facilita el cómo entenderlo en el diario vivir. Dios nos da la fe, es decir, la capacidad de creer y de entender a Dios. Tú ves que mucha gente se rompe en la cabeza con el asunto del universo, el origen del universo, el origen del hombre, que si fue un asunto por evolución, que si descendemos de allí, que si hay una cadena, que primero ocurrió esto hasta terminar en el producto que ahora somos nosotros y que nosotros mismos vamos a darle paso a otra especie. Todos esos disparates, porque para mí son puramente disparates, quedan anulados porque es que la misma Biblia dice que por la fe nosotros entendemos que Dios constituyó el universo e hizo todo lo que se ve de lo que no se ve. Quiere decir que solamente Dios puede hacer de la nada, ex nihilo, como se dice, todo lo que se ve. Incluso las cosas que no se ven. Porque hay cosas que son invisibles a nuestros ojos, pero son creadas por Dios. Todo aquel que se allega a Dios debe creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan, según dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Galardonadores que Dios recompensa a aquellos que se acercan a Él creyendo en Él. Usted sabe la cantidad de personas que se han acercado a Dios sin creer en Él. La cantidad de personas que incluso estaban encima de Jesús sin creer en Él. Nosotros hemos entendido, estudiando el Evangelio según San Marcos, que Cristo necesitaba un cuerpo élite de apóstoles y dentro de los apóstoles algunos con mucha fuerza como Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, precisamente para que él pudiera caminar libremente, desempeñar su ministerio, porque había mucha gente que querían estar encima de él, pero no eran gente que tenían fe, era buscando el show, el espectáculo, y a Cristo eso nunca le ha gustado. Nosotros debemos luchar ardientemente por la fe que nos ha sido dada. Eso es lo que dice Judas en el capítulo 1. Que luchemos ardientemente por la fe que hemos recibido. Y recibimos la fe mediante el escuchar la palabra de Dios. Si la perdemos o no la practicamos, estamos desconectados de todo lo que Dios pueda hacer por nosotros. No sé si ustedes pueden recordar la ocasión cuando los apóstoles en confianza le dijeron a Jesús que le aumentara la fe. Qué interesante pasaje. Ahora no recuerdo dónde que está, pero ustedes lo pueden buscar. Aumentanos la fe. Él ni le dijo ni sí ni no. Él solamente le dijo, si ustedes tienen fe como un granito de mostaza, pueden decirle a este monte, quítate de ahí, y el monte se quita. O le pueden decir a este árbol, desarráigate y échate en el mar. Mire que son figuras de cosas conocidas para darnos a entender cosas, poderes desconocidos. No es que le vamos a decir a este árbol, quítate de ahí. Es que ese árbol representa una situación, o el monte representa una situación, que mediante la fe ellos se pueden quitar de en medio. Pero una fe que cuando nos acercamos a Dios creyendo, Él galardona. Entonces primeramente, no debemos estancarnos o retroceder. Tampoco la fe que tenemos deberíamos tenerla dormida, sino en operación. La grandeza de la fe es inmensa.
Porque se está hablando de la semilla de mostaza, que es la semilla más pequeña. Una persona que tenga fe, esa cantidad, es como el que tenga mucho, porque la fe va a operar igualmente. El cuadro de los héroes de la Biblia, que está en Hebreos capítulo 11, todos son héroes de la fe del Antiguo Testamento. Aunque ese libro está en el Nuevo Testamento, no menciona ningún héroe de ese periodo. ¿Y con quién comienza? Con Abel. Y finaliza con muchos que conquistaron reinos por creerle a Dios mediante la fe. La fe no es una simple definición de la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es algo práctico que se vive, se siente y por eso uno se mueve en victoria. La fe te permite planear y ver el objetivo a alcanzar, ver el producto que tú vas a alcanzar. Por eso aquí en ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que se habla de los héroes de la fe, desde Abel hasta innombrables de ellos, todos lograron ver mediante los ojos de la fe lo que ellos estaban buscando, lo que ellos estaban esperando. Vamos a poner el ejemplo de Abel, ya que estamos hablando de ellos y él que es el primero. Pongamos un solo ejemplo de los héroes de la fe, el caso de Abel. Abel ofrece a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín. Y parece que ofreció más excelente sacrificio aún que toda la familia. Abel tenía hermanos, hermanas. Abel tenía su papá, tenía su mamá. Y se ve que era una familia que adoraban a Dios, porque fue la primera familia de la tierra. Y Adán y Eva tenían conexión con Dios, conocían a Dios perfectamente bien. No es de extrañar que Adán y Eva y el resto de los hermanos y hermanas de Abel no sean mencionados en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos y que solo aparezca él. Parece ser que en lo que respecta, parece ser que en lo que respecta a creer que verdaderamente venía una simiente capaz de redimirlos a ellos y redimir a toda la humanidad, el que realmente captó eso en su esencia mediante la fe fue Abel. Fue Abel, porque lo que Abel está ofreciendo es lo que está visualizando a Cristo en la cruz del Calvario. Él pudo haber ofrecido otro tipo de animal, pero él ofreció un cordero, buscó el mejor, sin manchas, sin arrugas, sin enfermedad, y lo ofreció. Por eso fue que a Dios le agradó, no por el animal en sí, sino porque en el corazón, mediante la fe, le estaba ofertando lo mejor. Y él estaba creyendo en esas palabras que Dios le dijo a su mamá y le dijo a su papá, que de Eva iba a venir una simiente que al mismo diablo le iba a dar en la cabeza, lo iba a herir con una herida mortal. Alguien que iba a triunfar sobre el pecado y sobre el autor del pecado. Sobre el autor del pecado. Entonces uno siempre supone que Adán y Eva les contaron y edificaron y enseñaron a sus hijos a hacer lo que tenían que hacer, los sacrificios. Y cuanto más vemos que la Biblia dice que cuando Dios terminó de hablar con Adán varón y Adán hembra, porque ambos se llamaban Adán, según dice Génesis capítulo 5, entonces Adán varón llamó a su esposa como Eva, que quiere decir madre, de los vivientes, Y todo eso lo dice en Génesis capítulo 5, versículo 1 al 2. Entonces le cambió el nombre de Adán mujer por Eva, madre de los vivientes. Génesis 3:20. Pero no sabemos por qué no están en los héroes de la fe. La fe también es graficada. Mire, la fe es graficada por el apóstol Pablo como un escudo que es parte de las armaduras de Dios que todos los creyentes deben vestir, deben usar. Muy importante eso. ¿Cómo es que Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios presenta la fe como un escudo que pertenece a las armaduras de Dios? Entonces, cuando uno ve al soldado completamente vestido, nos damos cuenta que el único instrumento con el cual uno puede apagar los dardos de fuego del maligno es con la fe.
es con la fe. Nosotros tenemos la fe como un don de Dios que viene a través de escuchar su santa y bendita palabra. Pero también tenemos la fe como un producto del Espíritu Santo en nosotros. ¡Qué tremenda bendición! Y hablamos de la fe evangélica que es predicada en el mundo entero, para que todas las personas que escuchen tengan la opción de salvarse. Pero también hablamos de esa fe virtuosa, poderosa, que reside en cada uno de los creyentes como fruto del Espíritu Santo, que es lo que nos permite estar todos los días ganando la batalla. Por ejemplo, María, la mamá de Jesús, ustedes saben todo lo que ella le presentó a Gabriel como impedimentos, como obstáculos para que lo que él le está diciendo se cumpla. Finalmente esta mujer le creyó a Dios de que Dios era capaz de hacer hasta lo imposible. He aquí la sierva de Dios, haga conmigo como él quiere. Un centurión que tenía un siervo gravemente enfermo, incluso como lo presenta el doctor Lucas en el Evangelio de Lucas, un íntimo de él, cuyas relaciones probablemente iban más allá de amo, esclavo o de centurión, soldado, si fuera un soldado. Parece que llegaban mucho más allá. Y él le suplicó mediante los ancianos de Israel que fuera a sanar a este siervo. Cristo dijo, vamos que yo lo voy a sanar. Más adelante envió una nota diciendo, mira, yo sé el poder y la autoridad que tú tienes. Con solo tú decir la palabra es suficiente y mi siervo se va a sanar. Y Jesucristo dijo que no había encontrado tanta fe en toda la nación de Israel como la que tenía este hombre. Cristo dijo la palabra y en ese momento el siervo se sanó. ¡Qué grande es la fe! ¡Qué grande es la fe! El mismo apóstol Pedro dice que nosotros a Cristo le amamos sin haberle visto, que lo esperamos sin nunca haberlo visto. ¿Y mediante qué hacemos eso? Mediante la fe. Por eso es que él mismo dice que la declaración nuestra, la confesión nuestra, tiene que ser sometida a prueba. Porque la fe es más valiosa, es más preciosa que el oro. Y el oro tiene que ser sometido a fuego. Primero, para probar que es oro. Y segundo, para que si es oro, quitarle las escorias. La fe en Dios contrarresta los ataques del enemigo. Nos permite avanzar porque clarifica los objetivos a los cuales queremos llegar. Sin la fe es imposible agradar a Dios, ya que la justificación de nuestros pecados se hace por la fe y se establece así un acuerdo de paz entre Dios y los creyentes. La fe también como el colirio que limpia los ojos y aclara la visión de un mejor entendimiento de lo que nos rodea y de lo que no se ve. Finalmente vuelvo al texto en el cual comenzamos. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Todo lo que se dijo de la esperanza, de la paciencia y de la confianza, que nos mandan a tenerla, pero nos dicen que si la perdemos es cosa grande lo que podemos perder. Aquí está hablando del justo que vive mediante la fe. Pero si retrocede, ¿a qué? A la fe en la cual he estado viviendo. Porque hay personas que pueden retroceder. Hay personas que pueden perder la paciencia y perder una gran bendición. Hay personas que la esperanza puede morir y perder una gran bendición. Hay personas que ya no tienen confianza cuando se acercan a Dios y no obtienen absolutamente nada. Dios está diciendo que si el justo que ha de vivir por fe retrocede, a él eso no le va a agradar.
Tanto los capítulos 3 y 4 de la carta a los hebreos son bien concluyentes, son bien enfáticos en el sentido de que Dios quiere hacer una comparación entre aquel pueblo y el pueblo actual. Y nos dice a nosotros, temamos pues para que no nos pasen lo que le pasó a ellos, que no acompañaron con fe lo que estaban viendo y lo que estaban oyendo y cayeron en el desierto. Oh, gloria a Dios. Mediante la fe podemos ver esa corona de vida que Dios tiene para nosotros. Y ya estamos visualizando esos tronos donde hemos de sentarnos. Esas vestiduras blancas, esa arpa en las manos y ese cántico de la redención que pronto estaremos cantando cuando Cristo venga a buscar su pueblo. Vamos a dejarlo hasta aquí, queridos hermanos, dándole las gracias a Dios, a ustedes también por el tiempo dispensado e invitándolos para que participe con nosotros en una próxima ocasión. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.